Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este sexto capítulo de Sueño Sureño, nuestro podcast. Y en esta oportunidad tenemos a los arquitectos acá, que son una pareja, ya los conozco, porque como dije desde un principio, acá vamos a tener a profesionales que ya hemos recomendado, que ya sabemos que cumplen con las personas. Así que acá tenemos a Ignacia Escudero y tenemos a Vladimir Urias. Bienvenido, muchas gracias, gracias por su tiempo. ¿Cómo están? Gracias, bien Antonia, muy bien, gracias por la Gracias, Antonia. invitación. Miren, vamos a partir. Anteriormente tuvimos de visita al topógrafo. Mm. Y quiero saber si va de la mano con ustedes el topógrafo o no. Bueno, sí, pues, es el paso uno, el trabajo del topógrafo, y el insumo que entrega él es la topografía con las curvas de nivel, ¿cierto? Que indican las pendientes que pueda tener el terreno. Es el primer insumo que necesitamos nosotros como arquitecto para poder proyectar, ¿ya? Nosotros tenemos un equipo bien conformado de profesionales y entre ellos también tenemos un topógrafo con el que trabajamos. Ujú. Entonces es vital ya para conocer los deslindes, para conocer tu terreno en el fondo y para poder proyectar la vivienda y no solo la vivienda, el resto de la parcela también. Curvas de nivel se refiere al tema de dónde yo voy a emplazar o a posicionar la casa, la fosa, todas esas cosas técnicas que uno debería saber. Claro, la curva de nivel lo que indica es la altura del terreno, ¿Ya? ¿cierto? Entonces tiene una curva cada 50 centímetros, ¿cachai? Aunque sea plano el terreno. Siempre vas a tener, Una aunque diferencia. sean 2 o 3 curvas de nivel puedes Ya. tener en un terreno. Ujú. Siempre va a haber una leve pendiente para acá, para allá, un pequeño montículo. Así que es información súper relevante para poder Ya, proyectar. ya. Sí, además es topografía, complementando lo que dice Ignacia, es parte del estudio del terreno, ¿ya? Es como, digamos, es como una parte que es más amplia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el análisis de todas las variables que inciden en, en la ubicación, accesibilidad, ¿no es cierto?, Em, curvas de nivel, ¿no es cierto?, la topografía misma. Y bueno, toda esa información es vital y esencial en la primera etapa de un proyecto. Ya, me queda súper claro. No hay que saltarse. No, para nada. Ya, me queda súper claro. Ahora, quisiera saber cómo trabajan ustedes. ¿Tienen algunas etapas que podamos explicar a las personas para que quede más claro esto? Sí, bueno, ahí contarles un poquito. Nosotros como profesionales hemos elaborado una metodología de trabajo con los clientes, de modo que vamos paso a paso quemando etapas, ¿ya? Para llegar a un proyecto final. Eso significa que en el fondo vamos abordando tanto el estudio, el análisis del terreno, el asoleamiento, etcétera, en una etapa, luego la definición del encargo, porque obviamente tenemos que trabajar con las personas, ¿no es cierto?, para saber y entender qué necesitan, ¿no es cierto?, qué expectativas tienen de venir al sur, ¿Quiénes son también? O quiénes sea, son. nosotros nos damos un tiempo para conocer a la persona y a su familia, a sus hábitos, su estilo de vida, sus sueños, sus anhelos, expectativas, a veces ideas preconcebidas que ya traen también. Porque muchos no tenemos claridad de lo que queremos, ¿Es ¿cierto? cierto? Entonces ustedes los Sí, ayudan a encontrar como eso, esto Esa era lo que luz. quería, este era el diseño que yo quería, esta era la pieza que yo quería. Sí, a Ustedes son, veces como intérpretes, ¿no? A veces sí, sí. interpretan, no Y es a fácil, veces no es fácil porque a veces, claro, hay ideas, sí, siempre hay ideas. sí. ¿Ya? A veces aunque uno piense que no tiene claro lo que quiere, Ujú. indagando y preguntando y conversando, aparecen ideas de cómo te gustaría vivir, qué te gustaría mirar, hacia dónde. Nos ha tocado de todo, la verdad. Sí, Clientes que tienen ideas súper claras, claras. así como yo quiero tomarme un café y que me llegue el sol en la espalda en la mañana. Y clientes que, Sí. pucha, nunca me había cuestionado esto, porque les Claro. pasamos un cuestionario a ellos primero. Entonces ellos Ah, contestan este cuestionario de desde cuántas personas van a vivir, no sé, les gusta hacer reuniones sociales, o tienen hobbies, hacen claro, deportes, etcétera, etcétera. Dice, uy, nunca me había cuestionado si, no sé, quería tener gallinas o claro. y que iba a tener más perros y en verdad necesitaba un espacio extra o un Mm, espacio más resguardado. Que los niños van a crecer y no puedo proyectar solamente para mi situación actual, sino que para el futuro, Exacto. etcétera, etcétera. Esa Entonces, proyección a futuro es súper ustedes importante. sí, resuelven todo lo que uno ni siquiera tenía pensado. Exacto. intentamos hacer. Sí, Sí, claro, hacemos el mejor claro, porque hay esfuerzo. muchas cosas que hay que pensar y a uno se le escapan. Sí. Y ustedes son súper importantes en ese proceso porque son los profesionales que ya saben y tienen experiencia en todo esto. Y también hay otro factor, que mucha gente viene con ideas instaladas desde la zona centro, que son ideas que aquí a veces no funcionan. Sí, es verdad.
Entonces ahí también como a veces aterrizamos un poquito a la realidad territorial que se vive acá. Sí, es verdad. Como para cerrar la idea ¿Mm? del paso a paso, Sí. pasamos, ¿no es cierto?, del estudio de terreno, pasamos desde la definición del encargo junto con lo que hablábamos recién, y pasamos a diseñar primero la parcelación, el sitio donde va la vivienda para que la vivienda no aterrice. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Las viviendas llegan a un territorio, a un terreno, ¿no es cierto? Y como que no tienen mucha relación con su entorno. O se va construyendo de a poco, también. Bueno, lo que tratamos de hacer nosotros es como poder darle como un entorno general, obviamente no detallado porque en el fondo también hay que dar espacio a la vida, a que las cosas sucedan, pero sí planificar por dónde pasan las vías, por dónde pasa el camión, por dónde pasan, ¿no es cierto?, las áreas de cultivo, si van a ver o no, las áreas de juego si hay niños, ¿no es Mm. cierto?, El el pozo, pozo, la fosa. los paneles solares, si es que van a poner Claro, también. Eso se llama es planificación del toda una, master plan. es toda una planificación. Y yo tengo una consulta. Si yo estoy pensando en contratar a un arquitecto, porque sabemos que también no es barato, es una inversión. Así es. Porque es una inversión y tengámoslo claro que es súper importante. Yo creo que para mí como persona normal, creo que es algo que todos deberían tener y, y tener en cuenta que deberían tenerlo por muchas cosas que vamos a seguir Sí, ondeando acá. Pero yo antes de mi diseño, de todo eso, yo tengo que ya tener la parcela, ya haberla comprado. Sí, lo ideal es que sí. Siempre, a ver, uno siempre se las puede arreglar, pero si tú quieres realmente diseñar Mm, con perspectiva, con pertinencia, ¿ya? Sí. El consejo es, espérate en tu parcela, ya, analicemos esa parcela en particular. ya. Y en base a ese análisis, diseñemos una casa y diseñemos un plan maestro. Porque ¿qué pasa si tú tienes vista una parcela que te gustó y por ese motivo no te compraste esa y te compraste una que tiene pendiente o una que sabes que le está llegando todo el viento por el norte y no tenéis ningún cobreviento o qué sé yo, tantas cosas, pasa un estero, tantas condiciones que pueden tener, que también van afectando al diseño de la vivienda y del Mm. entorno mismo. Sí, sí. porque muchas veces las personas están ansiosas y se adelantan a Mm, cosas, por eso lo pregunto. Y además que uno quiere ir pagando esto a lo mejor si se puede de a poco, claro, porque claro. pagar de una vez igual Es cuesta, oneroso, sí. cuesta. De hecho, nuestra Ujú. planificación, nuestra metodología de trabajo responde un poco a estas dos variables. Ya, Sabemos que no es barato invertir en profesionales. O sea, hoy día la media chilena es algo bastante caro. sí. O sea, la inversión de un terreno, de construir la casa, del arquitecto, de toda la permisología que viene después, Mm, sabemos, porque también estamos en la misma, así que lo Sí, entendemos muy bien. sí. Empatizamos muy bien con todas las personas que están en esto. Pero nosotros diseñamos este plan para que vaya paso a paso y cada paso tiene una entrega, que por lo general toma entre un mes, 45 días. Entonces nosotros entregamos la etapa 1, hay un producto con una reunión de presentación y con un pago asociado. Entonces el pago finalmente también está fraccionado para que no se haga tan pesado para las familias. y aproximadamente un tiempo que ustedes tienen como para diseñar, me imagino que depende de los metros cuadrados, pero tienen a lo mejor ahí un promedio de tiempo que me puedan mencionar. Sí. Bueno, acá los colegas todos tienen sus tiempos y sus metodologías. Nosotros nuestro paso a paso tiene Entre 7, 5 y 7 9, meses. 7 meses, Sí, el ideal según son la 7 etapa. meses como para hacer las cosas pausadamente Y van pagando en etapas las y van personas. pagando en etapas. Claro, son 7 Contra entregas. producto. Ya. 7 entregas hasta llegar hasta la entrega final, ya Y que sería con todo, con las especialidades, ¿no es cierto?, involucradas. especialidades se refiere al Sí, eléctrico, Sanitario, efectivamente, sanitario, el sí. claro. proyecto sanitario, que también lo vamos a ondear en su Sí, momento. Ujú. sanitario, eléctrico, gas, Gas. ¿no es cierto? Y estructura si es necesario, que generalmente El sí, gas, que es el sello verde, para tener el sello verde, para tener ¿cierto? sello verde, pero ahí hay que hacer después una distinción, ¿ya? También. En lo que es ejecución de obra y proyecto. Vamos a tener también al Sí, especialista aquí también para sí, aclarar todos aclarar esos eso, puntos. sí. Ahora bien, como ustedes trabajan, me parece perfecto. Así le van dando tiempo a las personas para Exacto. poder pagar, para que también confíen, porque es súper difícil también entregar dinero así, Sí. Ah, cierto, mucho así dinero es cierto. a personas, ya sean profesionales o quien sea, y cuesta. Entonces, que vayan por etapas me parece perfecto. Ahora, también esto es algo que es bien relevante y como yo como persona que también busqué, como muchos de ustedes, arquitectos. ¿Cómo yo puedo elegir bien un arquitecto?
Uy, qué difícil. Es difícil, porque Sí, uno podría decir que hay un arquitecto para cada persona, digamos. Pero yo creo que la base, lo fundamental, es que exista un feeling. Mm. Lo hemos conversado con Ignacia muchas veces y hemos escuchado muchos casos también de amigos, gente conocida, ¿no es cierto?, de nuestro círculo acá en el sur. O gente que también ha llegado como cliente, que ha desechado su primera opción de Exacto, muchos, arquitecto, de hecho, muchos llegan clientes que muchos llegan en así. segunda oportunidad llegan con nosotros porque les fue mal. Sí. Y ah, básicamente tienen que ver, primero yo diría, eh, con que el arquitecto que tú elijas esté dispuesto, ¿no es cierto?, a escucharte. Número O uno. sea, yo creo que eso es número uno, esencial. No todos los arquitectos escuchamos, para ser bien sincero, ya, porque en el fondo yo creo que se ponen en relieve a ver dónde está como qué vale más, la necesidad del cliente O mi diseño. o mi diseño, que es Claro, lo que les pasa mucho a pasa mucho. arquitectos. Entonces, ah, claro, tú ves casas súper bonitas, a veces un poco estrambóticas, puede ser, pero que no responden realmente a la necesidad del cliente. ¿Sí? mm, ¿Cachai? Y, De repente lo, se pegan una volada. sí, y ineficientes a veces Sí, también. sí, también eso es muy importante. también. Gastos que en el fondo son Porque son mal innecesarios. asesoradas las personas. Sí, Y ahí están ustedes. Ahora, lo súper bueno que también tienen ustedes, que me gusta, que ustedes son una pareja de arquitectos. Y sí, eso no es tan fácil encontrar. Ustedes, entonces, siento que ustedes se potencian. Y tener un hombre que no tiene la visión de una mujer, ustedes se complementan. Entonces, totalmente. siento eso. Sí. Totalmente, porque al final somos seres humanos Sí, y vivimos también la misma realidad acá en el sur, ¿no es cierto? Y también tenemos las mismas dificultades. Por ejemplo, hoy día, por decirte algo, la cocina es todo un proyecto de la cocina. Un mundo. Entender cómo van los cajones, a dónde se sí, abren, cómo se sí. distribuyen, los espacios de guarda. Las necesidades de una casa son múltiples y cada visión, digamos, en este caso Aporta. Ignacia o mía, se complementan, Sí. Y porque intereses distintos también. sí, Porque Sí. nosotros, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de las plantas, el paisajismo, entonces también tratamos de hacer un aporte por esa vía en el plan maestro que proponemos. Vladi se encarga ya de la parte más técnica, maneja muy bien el tema de presupuesto, especificación técnica, mucha reunión con el calculista. muchas reuniones, claro. Y claro, nos vamos a ir repartiendo un poco las tareas también. Además, me llama la atención tu trabajo porque aparte de diseñar, tú también ves como monumentos como que restauras Bueno, sí, también. efectivamente, nosotros trabajamos en paralelo a lo que es diseño de vivienda, trabajamos también en restauración de Sí, edificios antiguos, que qué en el fondo lindo. son casas antiguas, acá hay muchas casas en el sur, O edificios grandes o también. edificios más grandes, que son monumentos nacionales, y que en el fondo igual te permite tener como una mirada distinta sobre Sí. lo existente, por ejemplo, cuando se quiere recuperar una casa que no nos ha tocado todavía, pero estamos esperando. Pero hay acá muchas casas, Sí, muchas casas. cuando alguien quiere de pronto, ¿no es cierto?, invertir en una Realizar. casa que ya está hecha, a Sí. lo mejor no Y en buen estado, pero que hay que hacer. Hay una serie de procedimientos ahí sustentables que se pueden usar. Sí, y para Pero eso también hay otro equipo de profesionales en el área de sí, patrimonio. qué bueno. Importante. Sí, o sea, estamos hablando con personas que tienen mucha experiencia, así que, Sí. y confiables porque ya han trabajado con varios clientes a los que yo he recomendado, así que sí, todo bien. Sí, yo creo que hay un plus, es el tema de la experiencia en el sector público. Los dos trabajamos en sector público, entonces entendemos muy bien la burocracia que hay mm, dentro del sector público, todo lo que es el permiso y regularización que vamos también a tocar un poco más adelante. sí, y que Sí. son puntos críticos igual, que igual Sí. sería bueno comentarlo. Ahora me interesa que entremos a hablar de la casa más en profundidad, como por ejemplo el tipo de calefacción. Ustedes recomiendan el tipo de calefacción, me imagino, obviamente que también está el diseño, en base a cómo va eso, a ver a las necesidades, al bolsillo, cómo, Sí, ¿sí? se juntan varios ¿Ya? factores, como dices tú. Necesidad, economía, ¿no es cierto? Y en esa etapa que nosotros decimos que es como de definición del encargo, que es la etapa 2 y 3 más o menos, justamente ahí indagamos sobre eso. Porque Mm, obviamente que el encargo, tú defines un alcance, un tamaño de vivienda. Si una vivienda de 50, de 100, de 150, de 200 metros cuadrados, importa eso. Para el tipo de calefacción, ¿no es cierto? Porque una casa de 200 metros cuadrados cuesta más calefaccionarla sí, que una de Una que 100. tenga doble altura también es distinto a una que es un solo piso. sí. Claro, y la configuración que toma, si es de un piso, dos pisos, como dice Ignacia, si es más larga, si es más corta. Entonces, la decisión de la calefacción al final pasa justamente como por analizar la necesidad del cliente, ¿no es cierto? Y el diseño que se pretende hacer, Mm, ¿ya? Sí,
Sí, acá siempre muchas de las respuestas que te damos es depende caso a caso, sí, porque todo es como siempre decimos, es el traje a la medida. Pero todo eso ustedes se encargan de solucionar. por Todo, o supuesto, sea, todo, todos los detalles de la casa ustedes lo entregan saneado. Todo, por todo cierto. completamente ya solucionado para el cliente. No es que el cliente vaya a llegar a la casa y decir, uy, No chuta, no pensé, pensé en esto. Claro, no, no es la idea. La Porque idea es que se pasa, contemple. aunque pasa Desde el cuando tú no, principio, no contratas a los arquitectos sí, adecuados, eso pasa. sí, es que es fundamental. Sí, Porque además uno también ahí justo pregunta, ujú, ya, ok, tú quieres, por ejemplo, tal tipo de calefacción, pero tienes que estar consciente de que eso tiene un costo sí. mensual. Entonces, para que después no haya sorpresa. También por eso también es súper importante que los arquitectos, los constructores vivan acá en la zona. Yo Mm, siempre le digo a las personas eso, es súper importante, porque un arquitecto que te va a diseñar a distancia no sabe del clima acá mm, y son factores pero relevantes, o sea, después hay calefacciones que tú no vas a poder instalar para casas tan grandes. Entonces, eso también yo creo que es así, no sé qué ustedes piensan. sí, yo ¿Sí? creo que sí, de todas Sí, maneras, porque ya, aquí hay que vivir el clima, sí. hay que encarnar también este lugar, esta región que es maravillosa, pero tiene también sus vicisitudes, pues tenéis que planificar para cada momento, Sí, ¿cierto? Y sí. también los modos de vida son distintos. mm. Por Ujú. ejemplo, el tema de la chiflonera. Mucha eh, gente lo desconoce. y en la zona central no es algo necesario. Se viene un reel de la chiflonera para que todos Claro, sepan. No es una exacto. planta como muchos piensan, Y es un pero espacio, se viene cuando la termine. sí, ¿no? Y un espacio Sí, fundamental, o sea, sí. para todo. Sobre todo Las para las familias ventanas, también. las ventanas adecuadas, En resumen, el todo. tema de Todo. calefacción o el tema térmico es esencial Sí, acá en el sur. Es un factor Es gravitante. gravitante en términos económicos y en términos como de decisión sí. para que yo tenga finalmente, ¿no es cierto?, una casa grata, eh, Que la pueda disfrutar y no Calentita, padecer. calentita. porque se Sí. vive mucho más adentro de la casa que afuera acá en el Sí, pues, sur. Entonces los espacios son súper importantes. claro. Ahora, con respecto a los errores más costosos que ustedes han podido ahí, Uy, hay harto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí. un resumen. A ver, así como en resumen, quizás el primero es no conocer tu terreno, Mm. ¿ya? No conocerlo desde no saber cómo me lo van a entregar, porque hay uno que dice, sí, con factibilidad de luz y agua, chao, te lo entregan, y esa factibilidad, ¿qué significa? Vengamos que la factibilidad está en la visita que tuvimos con el desarrollador de proyecto y Mm. ahí está Perfecto. toda la información. Vean el capítulo Sí. entonces. Porque es súper importante, nos han tocado clientes que dicen, no, nos dijeron que venía con luz y agua, Oh, y resulta que terminaron haciendo el pozo y poniendo paneles solares porque sí, ninguna de esas promesas se cumplió, ¿ya? Y al final el costo se incrementó un montón. Mm. Segundo, no analizaste bien tu terreno. Construiste la casa en un bajo. ¿Qué pasa acá con las lluvias? Y nos ha tocado verlo. se va a inundar. Se te inunda la casa y le hiciste más encima un radier enano. Sí, Se te entra todo el agua a la casa. Exacto. Entonces, ese es como el primer error, no conocer el terreno. El segundo es tener presupuestos poco ajustados a la realidad y sí. tiempos irreales. Porque de repente, claro, desde Santiago yo digo, no, mira, en 4 meses tengo construida la casa, proyecto mi presupuesto para arrendar una casa esos 4 meses Sí, y me vengo y listo, en marzo me cambio. es verdad. Es Y imposible en 4 meses una casa. no, Imposible. es muy difícil. Acá también está la vicisitud del clima. Si bien uno pudiera construir en invierno, no se los recomendamos porque también hay que invertir más, po. Y es un factor como sorpresa dentro de los gastos que uno tiene. Sí. Porque tenéis que comprar nylon, tenéis que cubrir la construcción, ¿cierto? No podéis dejarla mojando Los ahí. caminos, Los caminos. los O sea, camiones se los entierran, camiones. hay que tener En el consideración en fondo, eso. planificar el proceso de construcción para que cuando llegue el invierno tú ya tengas lista tu envolvente. O sea, Y bien En la asesorado. cáscara, digámoslo así. háganlo con tiempo. Sí. Claro. Eso es. Eso. El llamado aquí es hacerlo con tiempo, planificar y bajar la ansiedad. Y se los digo siempre, chiquillos, porque es un error muy frecuente. La ansiedad uno lo hace cometer errores garrafales. Así Sí. que Y muy bajen eso, costosos. bajen eso. Muy costosos. Sí, bájenlo, Igual- bájenlo. Yo sé que es rico, tú querés ver tu casa ya y la querés ver para ayer. Pero de verdad, háganlo lento, lo aprendí, háganlo Sí, lento. o pasa también que a veces por la realidad de algunas familias necesitan llegar pronto, sí, Sí, es es verdad, ¿no es pero se cierto? Por puede dejar una trabajo, por casa X. igual habitable. Exacto. Habitable, funcional, pero bien asesorados. Eso Porque es te dicen, importante. hoy, pero la vamos a dejar habitable. Y resulta que quedaste a la mitad y no alcanzaste. Y se te van a echar a perder los materiales porque no te alcanzó la plata. Sí. Y eso Exacto. pasa, lo he Hemos visto. visto Es que muchos tú de esos dijiste la palabra clave, asesorados, porque en el fondo, más allá
de que tú decidas hacer tu casa solo, claro, y por temas económicos no puedas contratar profesionales, siempre viene bien una asesoría que en el fondo va a tener un menor costo, pero Sí. por lo menos te orienta a tomar decisiones correctas. Porque partir una casa por etapas, ¿no es cierto?, mal planificada, finalmente te va a hacer perder plata. Porque pretender, por ejemplo, que construyes una parte de la casa y luego en otros par de meses construyes otra parte de la casa, finalmente va generando un deterioro que Sí, no, sí. no te lleva a ningún lado, digamos. Quizás ese es un súper buen consejo, como si no podéis costear a un arquitecto, sí podéis costear una asesoría. Entonces, por lo último, que te orienten bien, si no lo vas a contratar. Pero si necesitas orientación, o sea, de verdad que para eso estamos. Claro, exacto. ¿Ustedes realizan asesorías respecto Claro, a Sí, eso? también Ya. podemos hacer sí, asesoría. Y claro. quizás otro error también que mencionaría es irte con el contratista más barato sin ninguna referencia. Ah, Oh, sí, Porque de sí. eso tenemos todas estas historias para contar. sí. Y historias fome, historias súper Sí, eso. dolorosas. A lo mejor podemos, yo sé que los valores son muy variados, Sí. pero las personas cotizan y uno cuando se viene de Santiago y nunca construye en su vida, y un maestro te dice, ¿sabes qué? Te sale 500.000 pesos el metro cuadrado. Nosotros que ya sabemos, el Roque construye, Mm, que está ahí atrás de cámaras, él sabe cuál es el valor. Pero las personas comunes y corrientes que no tienen por qué saberlo, no tienen idea. claro. Entonces, si, por ejemplo, el Ro, ¿cuánto cobras, Ro, tú el metro cuadrado? 1.000.000. Ya, 1.000.000 el metro Más o menos. cuadrado, Para entregar eso, una casa de buena calidad. Exacto. Exacto. Ese es un promedio súper también realista. igual también se puede bajar un poco el valor. o subir, dependiendo de los Depende materiales. del caso, La claro. distancia. Pero las personas, para que lo tengan súper claro, 500.000 pesos es un valor que no. O sea, es imposible No está bien acá. parado. O sea, algo hay ahí, algo va a pasar. Y Sí. lo sé porque a personas que nos cotizaron, después nos dijeron, "Oh, no, me entregaron la casa sin ventanas, sin cielo, el garage lo tuvimos que desarmar porque se nos voló con el viento". Entonces, vamos a ver qué tipo de construcción, qué tipo de radier, porque es súper importante que la persona que te construya sea una persona confiable, porque el radier acá es súper importante. Tenemos que utilizar un hormigón hidrófugo para la humedad y muchas otras cosas más que uno como persona no sabe. Sí. O Bueno. lo otro también que hemos visto, disculpa, Perdón. es que traen cuadrillas de la zona central. Ah, sí. Entonces, bien, genial, no desmerezco el trabajo de los maestros para nada, pero no tienen de nuevo esta impronta territorial, de que uno tiene que conocer aquí cómo se trabaja, porque se trabaja distinto. No utilizan la misma aislación, no utilizan los mismos materiales, entonces ahí eso lleva a que la casa se empieza a humedecer, la casa no utilizaron las ventanas correctas porque el Correcto. maestro ya estaba, ya sabe, es un experto en el norte, pero no acá en el sur. Exacto. O O, sea, lo- guiado por una persona que esté acá a cargo de la obra. Exacto. Sí. Los maestros se van de afuera. También. o los También diseños funciona. También mediterráneos funciona, también. Sí. pero tenéis que tener a alguien Solo que sepa. no. Eso, solo no. Y los diseños de las casas también, las casas mediterráneas por lo general Sí. no funcionan acá. No, son Por el diseños tema de la preconcebidos, lluvia. claro. Están diseñados para la zona La central. teja asfáltica, son millones de detalles que les podríamos ir Exacto. diciendo, pero tenemos que avanzar con la... Sí. Antonia, en solo más disculpa, detalles, sí. el último tema como que también lleva al tema de las estafas, yo creo. Es como el Ah, cuidado que hay que sí. tener con el tema del precio. Sí. Claro, te cobran un precio muy bajo. Como decís tú, Duda. como que hay que dudar. Hay que dudar, pero Hay que consultar. claro, por eso es que para que sepan la gente que los precios son de 1.000.000 hacia arriba en metro cuadrado acá en el sur de Chile. Región de los Lagos, estamos hablando específicamente, que son los precios que nosotros manejamos. Y si las cobran un poco menos, que son 500.000 pesos, como ya lo he visto, es imposible. O sea, no te alcanza a cubrir los gastos, los materiales, ni para pagarle a las personas. Y ahí es cuando vienen las estafas. Claro. Entonces, para que la gente ahí O sea, tome ojo. Temen- Más tengan de cuidado. 100 kilómetros de Santiago, entonces Santiago puede ser más barato por el volumen que se trabaja en materiales allá. Puede ser. Puede ser un poco más barato por eso. Sí. O Pero acá también, tenemos que traer todo de Santiago. Sí. exacto. Tenemos ya 1.000 kilómetros ya de costo. Claro. Y lo otro que a lo mejor, bueno, hay modalidades de construcción, tú lo sabes, Ro, que es la llave en mano y Exacto. también está como mano de obra y en el fondo Adaptarse al cliente a su bolsillo. el cliente, claro, va comprando el material Sí. de su bolsillo. Exacto. Pero eso también es una administración que tiene que ir con un control muy, muy delicado Sí. para que efectivamente los costos bajen, pero tienen que asesorarse al final para que tomen una buena decisión. Yo también digo lo mismo. Asesorarse, invertir un poquito más
y la verdad es que se van a ahorrar millones de dólares de cabeza. Eso es Sí, súper y importante. plata. Involucrarse también, pues, porque o sea, si no vaya a pagarle a un hito, a un jefe que esté ahí supervisando, Cuidando tu espalda. vaya a perder por Sí, algún lado. sí, sí. O sea, las vigas van a terminar en la leña. Sí, sí. eh, Eso lo sí. sabemos por muchos Sí, relatos que me robos de me han madera, en contado, fin, sí. hartas cosas. Sí. Miren, yo tengo preguntas acá para ustedes de nuestros auditores que nos dejaron en el reel. Así que vamos con la primera pregunta, chiquillo, que Súper. es de Maestro Pintor. Ujú. Dice, ¿cómo puedo elegir bien un arquitecto? Bueno, ya la respondimos esa. A nosotros nos estafaron a la hora de contratar al supuesto constructor. Chuta. También quisiera saber cuáles son los costos asociados a lo que se refiere el regularizar la propiedad ya construida. ¿Se puede decir algo aproximado en eso y elegir bien un arquitecto? Yo haría una sola acotación nomás como de la primera pregunta ¿Mm? para distinguir Sí. el rol del arquitecto y el rol del constructor, ¿Ya? que son distintos, ¿no es Sí. cierto? El constructor ejecuta una obra, construye, ¿ya? Y el arquitecto proyecta, es decir, hace los planos, Diseña. diseña, ¿no es cierto? Hace todo lo que hemos hablado. Luego, el arquitecto puede tomar un rol de inspector durante la obra para obviamente velar porque el proyecto se lleve a cabo correctamente, ¿ya? Pero en el fondo la responsabilidad de construir está en el constructor, a menos que haya un arquitecto que también haga las veces de constructor o contratista, Claro. ya que en ese caso sí cumple ese doble rol, Ujú. ya, pero para que haya claridad respecto como a los roles. Separar. Ujú. Sí, Sí. si un contratista, por ejemplo, vamos a hablar de los permisos, claro, no cuenta con un título profesional como constructor civil. Bueno, el cliente va a tener que pedir a un constructor civil o a alguien o a un arquitecto que firme como constructor, que se haga responsable de esa construcción para obtener permiso. Entonces, eso es algo como un poco como para explicarlo. Y respecto a las regularizaciones pasa un poco lo mismo, porque Ujú. hablamos sobre construcciones que ya se hicieron, Sí. ¿no es cierto? Y que en el fondo hay que ponerlas en norma. O sea, Ah, la gente empezó de atrás para adelante. Sí, Lo que pasa es que exacto. acá pasa que muchas personas llegaron, construyeron, tomaron diseños que ya son prediseñados, Sí, nunca contrataron arquitecto, pero también es también porque uno no sabe. O sí, sea, hay muchas personas que no tenían ni idea de esto. Entonces no lo hicieron conscientemente o por decir, sí, ya por lo voy a hacer supuesto. para saltarme los pasos. Y no, y la verdad es que después se vieron con la sorpresa de que vinieron a fiscalizarte y Sí. te multaron. Sí. Bueno, yo creo que ahí habría que decir primero que acá en el sur están habiendo una fiscalización bien intensa Sí. de diferentes comunas y municipios. Entonces, claro, porque efectivamente hay como un boom de construcción en parcelas, ¿no es cierto?, de viviendas. Entonces, claro, el paso normal en Chile es que tú pides permiso y luego construyes, ¿ya? Para ser bien honesto, claro, eso no siempre ocurre, obviamente. Sí, Y para pocas veces pedir, ocurre. para pedir permiso, yo tengo que contratar arquitecto, ¿cierto? Tienes que No lo contratar. puedo hacer por mi cuenta. No, no lo puedes hacer por tu cuenta, Tienes que estar patrocinado por un arquitecto. claro. Ya, porque Porque, tienen que tener firmas y todo eso se sí, ingresa al municipio. correcto. Eso en el fondo es responsabilidad legal sobre una construcción Porque que está ustedes establecida en saben las ley. normas que están permitidas para poder Exacto, construir. exacto. Mm. Hay que hacer un análisis de esa normativa. Ya, Sí, esa normativa que aplica en cada comuna, ¿no es cierto?, tiene condiciones para construir. Te dice, no te puedes acercar más de cierta distancia al deslinde. Hay condiciones generales también. deslinde quiere decir Claro, cerco, límites, los claro. límites del para que predio, la gente los igual sepa, cercos. cerco entre el vecino, la reja, entre Claro. el vecino, lo que me divide. Porque hay muchas personas que construyeron, Claro. lamentablemente, apegado al cerco. ¿Qué pasa Sí, ahí? pucha, es lamentable. La verdad que hay que analizarlo. ¿Cuánto está tan pegado? Está pegado, pegado. Así, en el cerco. Porque hay que respetar, aparte que hay en muchos lugares, hay reglamentos que te dicen más de lo que pide el municipio de deslindo, o sea que hay que respetar, reglamento interno, sí. me refiero a metros de construcción de la casa, se respeta. Sí, ¿Me pueden demoler? podrían. Las municipalidades tienen facultades de sacar decretos de demolición. O sea, si también hago casas que superan también lo permitido por altura. la Altura, altura, también me pueden demoler. Sí, También. hemos visto casos, por ejemplo, que la vivienda, claro, no cumplía cierta normativa y finalmente la recomendación es como, ¿sabes qué? Tenéis que demoler toda esta parte de la casa para poder regularizar. Porque Claro. si no, la persona quería vender la casa y no la podía vender Sí. porque no estaba regularizada. Ahora, ese análisis hay que hacerlo, digamos, Claro. porque a veces hay algunos subterfugios que en el fondo uno puede tomar normativos, me refiero. No son
no son cosas ilegales, son cosas normativas caminos que uno puede tomar a veces como para poder salvar la Sí. situación. Ya, Pero hay que analizarlo caso a caso. O soluciones también, de También. repente. buscar una solución. Claro. Claro, Pero ya vemos que es súper importante acá el rol de los arquitectos. O sea, puedo estar invirtiendo en una casa que a lo mejor voy a tener que, ustedes dicen, pueden haber soluciones, pero puede que no. Entonces vas a estar ahí afligido, viendo que tu inversión a lo mejor las va a tener que demoler. O sea, Y al sí, final gastáis el qué doble igual. se gasta horrible, el doble. Y lo otro, sí. las instalaciones también de esa Sí. casa. La instalación eléctrica, que es súper esencial, tiene que estar bajo normativa porque hoy día los incendios por, ¿no es cierto?, por combustión o por malas instalaciones son muchos Lo tiene que acá. hacer un eléctrico certificado. Claro, tiene que hacer un certificado. Todos Y los especialistas tienen que estar con sus certificaciones. los Y instaladores de gas, también. nos ha También. tocado casos en Oh, donde sí. hemos regularizado viviendas que la instalación de gas Está mal hecho. no está mal hecha. Oh, Tienen que desarmar todo, volver a contratar al instalador y que se los instalen todo de nuevo. oh. Todo de nuevo, entonces es pagar 2 veces al final. Por eso a nosotros nos gusta ofrecer este servicio completo, que es con coordinación de especialidades. Nosotros nos hacemos cargo de velar por el interés supremo del cliente. O ¿ya? sea, ustedes tienen responsabilidad legal. Sí. Claro que sí. Sí, y Igual que... duran 10 años. Sí, Oh. La firma de sobre el ustedes. arquitecto, claro. La firma de ustedes duran 10 años. Que Oh. puede pasar cualquier cosa dentro de Sí, la casa. mira, una Y el construcción arquitecto- No, pero- tiene garantías. Las construcciones tienen garantías legalmente en Chile y todos los profesionales tienen responsabilidad legal sobre la vivienda. El ingeniero sobre la estructura, el arquitecto sobre la arquitectura, los instaladores sobre sus instalaciones, ¿ya? Y como dice Ro, cada componente de la casa tiene una cantidad de años que en el fondo no puede fallar, ¿ya? O sea, en el fondo no pueden, o hay errores que pueden ser imputables. O sea, O sea, la yo no responsabilidad. puedo llegar y ya me hacen el diseño, es que no me gustó ese fierro, sáquenmelo. No. No, no puedo hacer eso. No, porque hay una responsabilidad comprometida. Si el ingeniero o el arquitecto dijo que eso iba ahí y el constructor lo ejecuta tal cual, perfecto. Pero si él hace una modificación sin consultar, Ustedes no Eso, sin firman. consultar, no. claro, Ustedes no firman porque No. es mucha Porque hubo un responsabilidad. cálculo- Hubo un cálculo para poner esa estructura ahí. Exacto. Por A eso- menos- Trabajó un ingeniero calculista, porque un ingeniero Exacto. calculista trabaja con ustedes Sí. también, Es ¿cierto? cierto. Porque es todo acá un mundo, de verdad que es un mundo, es súper importante. No es llegar y construir una casa así nomás. eso, Así es. eso es lo otro, que muchos contratistas, no todos por supuesto, no es bueno generalizar, Sí. pero claro, dan recomendaciones al cliente, oiga, pero esto que usted lo hizo así, mejor hagámoslo así. ¿Pero para Ya, qué va a poner ese material? Pongamos este que es más barato. claro. Sí, es verdad. Entonces, esas decisiones y pasa. esos cambios finalmente afectan a la resistencia de la casa. Y Y con claro, los vientos exacto. que hay y- acá, ¿Qué es lo Está que todo pasa? Un fríamente temblor. calculado. que, por eso está el calculista. exacto. Y la opinión general es como, oiga, pero si no se va a caer. ¿Ya? Y el tema es que, claro, Sí. efectivamente las casas no se caen acá. Lo que pasa es que uno, o por lo general, la gente quiere ahorrar Sí. y Sí, se va por po. lo más barato. ¿Y Claro. qué pasa con lo más barato? Sale caro y lo he visto. Claro. ¿Y Uf, cuándo te das cuenta que sale caro? Cuando viene el ventarrón o cuando viene el sismo. cuando yo tengo la embarrada. Cuando una vez nevó en 5 años, pero esa vez se te vino el techo encima. Y al final Claro. gastaste el doble. Entonces hay que estar Mm. preparado para eso y hay que confiar en los Es lo los profesional. profesionales. por Miren, tengo otra pregunta de Nicole, mi familia en el sur. Me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Es necesario contratar un arquitecto para todo el tema de regularización de una casa? Sí, bueno, Sí. ahí lo contestamos, sí. Si es necesario. No Es hay otra persona que lo imprescindible. pueda hacer, solamente los arquitectos. Ya. Está bien, ahí está, Nicole, tu respuesta. Ahora, Isa en el sur. Quisiera consultar a los arquitectos. Si ya construí sin permiso, ¿qué es lo que debo hacer como paso a paso? Por favor, ayúdenme. Ujú. Paso uno, contáctese con arquitectos que lo puedan patrocinar. Te dejan, yo sé un poquito más de la historia de ella. Te dejan un documento Sí. en casa si tú no estás, si tú no sales, porque dices, Una me voy a esconder, notificación. me voy a esconder para que no me notifiquen. Te lo dejan igual ahí, Te lo dejan y si igual. llueva y se va el papel. Sí. Mira, hay como dos modos operandi que hemos visto acá en ¿Ya? la región. Una que los fiscalizadores van y más en buena onda hacen una advertencia. Ya, bueno. Le dicen a usted, ¿usted está con permiso? No. Bueno, contrate a un arquitecto y ingrese la solicitud de permiso a la municipalidad. Ya. Tiene 10 días y le dejan una notita. En 10 días. Tenés que contratar a un arquitecto Claro. para que no te saquen Claro. la multa, ¿cierto? La multa. Ya. Claro, y después viene un proceso. Y otros que son más mala onda, que en el fondo, La notificación al tiro. notificación al tiro, 30 días. al juzgado de policía local, Sí. preséntese tal te día, sacan la multa. citación. Y va la multa y más encima tiene que presentarse ya con el arquitecto. Y son caras. 3 UTM, depende. Y
Y eso es lo que hace la municipalidad, porque también Impuesto Interno está volando también las propiedades con drones. Sí, con drones. Sí, Oh. correcto. Y te hace un cálculo en base a la foto que ellos saquen. La foto, no sé, tu casa es de 100 metros cuadrados y la foto Sí. salió y marcó 150, tus próximas contribuciones van a ser por 150 metros cuadrados. Sí, es cierto. Mm. Y es uno que tiene que después ir a justificar eso. Exactamente. Pero en el fondo ellos asumen que te construiste sin permiso y te estáis saltando la ley. Sí, po. Y bueno, ahí el paso a paso, un poco Oh. respondiendo a la pregunta también, es primero contáctese con su arquitecto. ¿Ya? Y luego el arquitecto tiene que analizar el caso, porque va a depender mucho, o sea, en qué comuna está, cómo es el terreno, tiene o no planos, hay que levantar toda la planimetría de la vivienda, o hay viviendas que ya, no sé, las prefabricadas a Sí, veces tiene un plano, plano. pero a Sí. veces hicieron modificaciones, Sí. y el plano no lo tenéis inevitable, así que igual tenéis que volver a hacer el plano, entonces todo eso, hay análisis estructurales a veces que hay que hacer, hay que contratar especialistas a veces, entonces va a depender de todo ese análisis el precio final. ¿Ya? Mm. Entonces no se calcula solo por metros cuadrados, sino Ya. que por la complejidad del caso. Porque todo material no vale lo mismo. El palo tiene un valor, el metalcón tiene otro valor, Exacto. el panel sí tiene otro valor. Sí. Porque cada cosa tiene un cálculo diferente al otro. Es cierto. Ah. Entonces, es bien O sea, complicado. es súper... la cosa acá es que si yo quiero construir una casa en el sur o donde sea, tengo que tener ya en mi presupuesto a los arquitectos. Eso es lo que yo siento, Sí. porque es la única forma segura que tú vas a estar de tu inversión. Porque Sí. si no los vas a contratar para diseño, igual Sí. tienes que contratar después para regularizar. Regularizar. Entonces, nos ha pasado que nos ha tocado ver casos de regularizaciones de viviendas prefabricadas, que bueno, nada contra las prefabricadas, Sí. es una buena opción también cuando uno no te alcanza para hacer la vivienda de cero. Pero decís, chuta, con los mismos metros cuadrados, invertí un par de millones más, porque igual vaya a tener que pagar por la regularización. Sí. Y te queda una casa a la medida, así como ¿Cómo? tú la querís, como tú la proyectaste para tu familia, para tu vida. Mm. Claro. Y no una solución de un pasillo y un par de piezas por aquí y por allá. Sí, porque convengamos que las casas prefabricadas es un modelo tipo Tipo. que es bastante rígido en el fondo y que no siempre se adapta a uno. Al final, uno se adapta a la casa. El importante es que cumple las normas Sí, Eso. de construcción. sí, Eso es lo más importante. Sí, número uno. sí. Exacto. Ya. Y bueno, algo que quieran decir, algo que se nos haya olvidado, que quedara en el tintero, porque estamos terminando. Ya, perfecto. Bueno, Yo tengo una pregunta. sí, ¡Ah! genial, genial. El público aquí. Público presente. ¿Cuánto tiempo me dura mi permiso de edificación hasta pedir la recepción final Ah. de la casa cuando yo empiezo a construir? Buena ¿Cuánto pregunta. tiempo? Buena pregunta. Ah, bien. Si Mira, empiezo en enero, el 1 de enero, sí, ingreso todos los papeles, tengo los permisos, empiezo a construir, cuando ya tengo toda Claro. la documentación al día. ¿Cuánto tiempo tengo que avisar a la municipalidad? ¿Mi casa está lista? ¿Vengo a Ah, verla? sí, porque nosotras es nuestra obra eterna. sí, po. Pero Así me doy por cuenta. nosotros, este tiempo- Claro, nosotros, claro, queremos saber igual, no se me había ocurrido. Mira, es una buena pregunta porque está estipulado en la ley que los permisos de edificación duran 3 años. ¿Ya? Pero en el No fondo creo. hay por ahí entre medio también algunas interpretaciones, porque en el fondo dura 3 años siempre y cuando se haya iniciado la obra. ¿Ya? Por ejemplo, si un permiso de edificación se saca y no partiste la obra, caduca. ¿Y cómo? Caducan esos 3 años. Ah, si no partiste durante esos 3 años, dentro Claro, de esos 3 años. Ya. Claro. Independiente si colocaste un palo, una estaca, por así decirlo. Más o menos. O hiciste el radier, por ejemplo. Ya, perfecto. Ah. Hasta ahí como- No sé si tanto como una Ah. estaca, pero- Soy Muy poquito la estaca. exagerado. Entonces, bueno, eso es una cosa. Y luego ya que ya tienes como obra realizada, o en el caso de usted ya tiene la casa, no está recepcionada, ese permiso y esos 3 años pueden ser prorrogables siempre y cuando, creo yo, y digo creo yo porque en el fondo ahí ya depende un poco de los municipios, se avise a la municipalidad. Yo haría esa recomendación, avisar, si no has como todavía recepcionado tu casa, Sí, porque nosotros tenemos el permiso, y pero decir, pedir una prórroga. no creo que alcancemos a ¿Y qué pasa si terminarla. yo lo dejo pasar y no le aviso al municipio? ¿Tengo que volver a empezar todo de nuevo? Ah, Eso sí. sería lo peor que podría pasar. Ya. Claro. Puede pasar. Puede Puede pasar. pasar. Podría Ah, podría Es como pasar. el peor de los Entonces, casos y una siempre es muy mala onda. mejor avisar Es mejor avisar. Sí. Pasaron 3 años Antes de y que todavía no pase- recepciono. antes de que pasen los 3 años, no ir al límite Claro. Pide la prórroga. y decir, ¿sabes qué? Me pasa esto, que yo pedí el permiso de edificación, no he tenido el dinero para terminar mi casa, que es lo que estamos nosotros. ¿Qué puedo hacer?
Y ahí ellos me van a Sí, decir qué puedo ellos te hacer van a y eso va a decir depender de cada municipio. exactamente. Cada Mm. Porque municipio algunos te puede De municipios, criterio yo creo que Vamos también a- depende, Que- criterio. Sí, es que eso Ya. depende mucho. porque en el criterio. Ceremi pasa eso también, el Está bueno, criterio. sí, Mucho sí. se utiliza el criterio. Un municipio funciona de una forma, otro funciona de otra forma. Alguien te puede decir, no, ya bien, le vamos a hacer una prórroga, otro va a decir, no, no necesita prórroga porque en realidad usted ya partió la construcción, así que el permiso sigue vigente. Ya. Eso, pero hay que preocuparse, sí. Ahora tengo aquí la palabra sorpresa para los Claro. chiquillos. Ah, la palabra- Prepárense. Vamos, vamos. Lo vamos a poner nerviosos. ¿Ya quién lo saca? Ya, yo la saco. Tú. Chan. Ay, dice sueños. ¿De qué tenemos que hacer con la palabra? La palabra es con respecto a la profesión de ustedes, a lo que hemos hablado, la palabra sueños. ¿Cómo se vincula, no es cierto? Claro. Sueño. Uy, yo creo que es una buena palabra para vincular nuestra profesión, Mm. nuestro oficio. Finalmente, los arquitectos somos un puente entre los sueños de las personas y la materialización de esto. O sea, todos los que nos vinimos al sur vinimos buscando bienestar, ¿no es cierto? Una mejor calidad de vida para nosotros, nuestra familia. Y el bienestar, desde la perspectiva de nuestra profesión, deja de ser un concepto tan abstracto, ¿no es cierto? Y se concreta a través de un diseño, de un proyecto. Y yo creo que ese es como nuestro mandato, ¿no es Nuestra cierto? premisa, claro. La premisa es poder ayudar a diseñar este espacio, este hogar, donde tú vas a poder desplegar tu nueva vida, Ujú. digamos, ¿no es cierto? Y encontrando este bienestar que venías buscando, que no solamente se da por este maravilloso territorio en el que vivimos, sino que también, como decías tú, es dentro de la vivienda, donde uno pasa mucho tiempo. Ayudan a hacer felices a las personas. Yo también Exacto. digo eso, que Sí. ayudan a hacer felices a las personas porque teniendo una buena asesoría, contratando un buen arquitecto, o sea, está todo dado, o sea, Sí. van a diseñar la casa de los sueños, entonces si dan un match con los arquitectos que son idóneos para ustedes, felicidad. Exacto. No es solo técnico el tema. Sí, sí. También tiene esta componente Humanidad. emocional, claro. Sí, O sea, el diseño arquitectónico atraviesa muchas dimensiones de la existencia humana, o sea, sí. psicológicas, emocionales, sociales incluso. O sea, un diseño de un buen espacio para toda esta gente que viene de lejos y quiere ir a recibir a toda la familia. Bueno, una casa que te dé esa flexibilidad, por ejemplo, es súper importante, pero que no sea un caserón enorme que después no vaya a poder sostener. Sí, es verdad. Sí. Entonces, tantas cosas que se pueden hacer. Ahora, terminando ya, a todos les pedimos que nos digan como la idea de esto, de este podcast, de que vengan profesionales, de que las personas cuenten sus experiencias, es ayudar a la comunidad. Es que no cometan errores, de que no la pasen mal, de que realmente sea un sueño sureño. Sí. ¿Qué le dirían a esas personas que los van a escuchar? Porque esto es una ayuda para ellos, para todos los que están pensando en venirse al sur, en construir. Que hablen con nosotros. No, asesórense. Sí. Es el mejor consejo que les podemos dar, por favor, asesórense. No se tiren a la piscina así nomás, Sí. porque son muchos los factores que hay que analizar y que te pueden jugar muy en contra. O sea, Sí. lo hablamos aquí, tú conoces muchos casos también. Muy Lamentablemente, Sí. Sí, Sí, tomar precauciones. sí. Y Vayan con referencias también, sí. o sea, de verdad, no se vayan por lo más barato al Sí, principio. pidan dense referencia. dense el tiempo de conocer a la persona, Claro. de hacer entrevistas, de juntarse personalmente si es que pueden, si no online, pero eso, yo como digo, es la ansiedad bajarla Sí. y ir pasito a pasito y ir apoyándose con expertos, con profesionales, con personas que sepan Sí. del tema, porque no todos tienen por qué saber la Sí. información que nosotros manejamos, por ejemplo. Sí. Y que comparen. Es Mm. bueno comparar cuando uno va a iniciar un proyecto, ¿no es cierto? Una inversión, un desafío, que puedan comparar más de uno, en el fondo, para que se formen una idea de finalmente dónde ellos quieren como, qué le da más confianza Sí. finalmente. Sí, Y las referencias son muy importantes. eso. ¿Algo más que quieran acotar? ¿No? Creo que Estamos muy bien. Muchas gracias. Le damos las gracias a Vladimir, a Gracias Ignacia a ti. por el tiempo, por la visita, porque sabemos que el tiempo de todas las personas vale.
Así que gracias por la ayuda que nos están prestando acá en nuestro podcast. Espero que les sirva y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Así que muchas gracias, chiquillos. No, ¡Bravo! gracias a ti, Antonia. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? No, súper. Constructora La Marca. Propiedades del Sur.